De la lectura de esta semana, creo que fue la de hoy, no recuerdo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30 y versículo 6 y versículo 7. Y hermano, le voy a pedir que en reverencia a nuestro Dios vamos a leer puestos de pie la palabra de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Todos juntos al 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Padre, bendice, Señor, tu palabra. Gracias por tu maravillosa presencia, Señor, por tu buena palabra, por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ganando almas, apenas el jueves pasado, andábamos ahí por la Imperia, ahí por donde iba el hermano Lamberto. En esa cuadra hicimos 1, 2, 3 cuadritas ahí, y ya casi al final llegamos a una casa donde había mucho desorden ya sabe, hay casas que tienen un porche, ¿verdad? Porche, sí, enfrente como un patiecito. Y pues hay un poco de desorden, y había un joven con cachucha, pues desaliñado, mal vestido, no tan limpio. Y había familia ahí con unas caguamotas así, hermanos. Caguamas son unas bebidas mexicanas que tienen cerveza dentro como de 1 litro. Y ahí estaban con las caguamas, estaban con la alcohol, estaban con la música asquerosa, tipo Peso Pluma, todo eso. Estaban a todo con esa música, no sé cómo le llaman esa música, ya no es banda, no sé cómo le llaman, alterada, música alterada, no sé cómo le llaman. Y mi hija Sara como que se asustó de ver esa escena, y yo quise hablar de Cristo. Dijo el muchacho: no queremos saber ahorita, estamos ocupados, vamos en la fiesta. Y ya nos veníamos rumbo a los carros, y Sarita como que estaba asustada, como que estaba mirada de eso, y dije: Sarita, así como ves ese joven, así estaba yo. Y así como ves esa casa, estaba mi casa. Y así como ves ese desastre, así era mi vida. Es una foto de mí hace 25 años. ¿A qué voy? Bendito día en que Dios me llamó al arrepentimiento, y que yo obedecí, y que yo hice caso al llamado de Dios que me decía: vuélvete, regresa a mí. Y hermano, nosotros, aunque ya somos cristianos, todavía necesitamos escuchar y obedecer el llamado a regresar a Dios, el llamado al arrepentimiento. El rey Ezequías, en el versículo 6 dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey. El rey, hermano, dice: y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijo de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham. Él invitaba a todo Israel a volver, a regresar al Señor. Y quiero decir la manera como el pueblo de Dios vuelve al Señor, como el pueblo de Dios regresa al Señor. Y voy a tomar el ejemplo de Ezequías, porque aquí hubo un gran avivamiento. De hecho, Ezequías es conocido también como el segundo David. Mire ahí, segundo de Reyes, capítulo 18.
Segundo de Reyes, capítulo 18, y el versículo 5, hablando del rey Ezequías, dice, bueno, desde el 1 dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar, ¿quién, hermanos? Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. ¿Qué dice el 3, hermanos? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho, ¿quién? David, su padre. Hermanos, primero, hermano, el rey Ezequías dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermano, mire, yo puedo hacer lo recto delante de usted. El detalle es si yo hago lo recto delante de los ojos de Dios. Cuando uno hace lo recto delante de los ojos de Dios, no de los hombres, es cuando verdaderamente un hombre se puede decir que es un hombre de Dios. No que aparentamos que somos cristianos y que ponemos una cara para que la gente piense que somos creyentes, sino, hermanos, en la vida diaria, en la intimidad y cuando nadie nos mira y en nuestro corazón. Entonces dice la Biblia que Ezequías, versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho, ¿quién? David, su padre, hermanos. Era comparado con las cosas que hizo David. Y es uno de los pocos reyes, o quizás el único, que es comparado con como David hacía las cosas, así también Ezequías hacía las cosas. Dice el versículo 4, él quitó los lugares altos. Hermanos, tú y yo podemos tener temor de quitar la tableta al joven, al adolescente, de quitarle el teléfono al joven o el adolescente. Tenemos temor quizás de quitarle la televisión de su cuarto. Tenemos temor quizás de arrancarle los postes ahí de los deportistas que tienen como ídolos. Quizás tenemos temor de siquiera revisar el historial de internet de ellos, pero Ezequías tenía la autoridad, la investidura, el poder y la influencia para quitar los lugares altos. Y entonces vemos que espiritualmente era poderoso, hermanos. Y yo entiendo, hermano, que si yo quiero que a través de mí gente sea provocada a regresar a Dios, necesito un testimonio poderoso y una influencia poderosa y unos pantalones poderosos. Dice que Ezequías quitó los lugares altos. Dice también ahí, versículo 4, y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce. Había una serpiente que en un tiempo Moisés la hizo para que el pueblo mirara hacia ella y fuera sanado de la picadura de las serpientes. Dios le ordenó que así fuera, pero el pueblo de Dios le empezó a quemar incienso a esta serpiente como si fuera un ídolo, no sé, una brujería, un fetiche, no sé, pero le quemaban incienso a la serpiente de bronce. Dijo Ezequías, ustedes están adorando algo que sirvió, pero que no es digno de adoración. Y es como el cristiano que adora a los predicadores, sea quien sea, llámese como se llama, y dice, no, así como dijo tal, así como aquel decía, pero hermano, hay que hacer como dice Dios. Dice ahí, versículo 4, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso, y el incienso es una adoración, un tipo de adoración, los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan, que quiere decir que es una cosa de bronce. Versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, y después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice, porque siguió a Jehová, y no, ¿qué dice? Se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Era obediente, hermano.
a los mandamientos de Dios. Y Jehová, ¿qué dice? Estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Y mira, hermano, el gran testimonio de Ezequías. Aún se rebeló contra el imperio y Dios lo ayudó. Pero, hermano, para que la gente regrese al Señor, como dice el punto número 1 de sus apuntes, comienza con una limpia en cuanto a la adoración. Ahora, hermanos, de acuerdo a lo que acabo de decir, ¿qué tenía Ezequías en su persona que tenía el poder para hacerla limpia, hermanos? ¿Qué tenía él? El respaldo de Dios. Amén, hermana Queta. El respaldo de Dios. ¿Qué más tenía? Con eso es suficiente, ¿verdad? Tener el respaldo de Dios. ¿Pero qué más tenía? Pues tenía la valentía, hermanos. Tenía la convicción, tenía el celo para hacerlo, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí? Y bueno, Ezequías, hermano, hizo una clara limpia en cuanto a la adoración a Dios. Quitó los lugares altos, lugares de adoración contaminada, porque según se hacían para adorar a Dios, pero no adoraban a Dios, adoraban otras cosas. Quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos un objeto histórico, la serpiente de bronce. Hermanos, ahora pregunto, ¿hubiera sido bueno que la serpiente de bronce se conservara como un testimonio? La respuesta es sí, como un testimonio. ¿Pero por qué la tuvo que quebrar Ezequías? Porque la idolatraban. Y dijo, a que sea un monumento histórico, a que la idolatren, mejor la hacemos pedazos. Y así, se ha muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, mire la fuerza, hermanos, mire el celo y también la convicción de decir, hay cosas que tenemos que destruir, no porque en sí sean malas, sino por lo que causan en aquellos que las tienen. Un teléfono no es malo en sí, pero quizás sí sea malo que la tenga un joven. Una pantalla adentro del cuarto no es malo en sí. Una computadora quizás no es malo en sí, pero quizás sí sea, de acuerdo a la persona que lo tiene. Nosotros como autoridad de Dios en nuestra casa debemos tener la convicción. Y bueno, hermanos, es solamente diciendo y trasladando a nuestros días lo que Ezequías estaba haciendo, hermano. Pero mire, el regresar al Señor, hermano, dije, requiere una limpia. El regresar al Señor, número 2, requiere una corrección. ¿De quién, hermanos? Ahí lo leen en su apunte. Página 2. El regresar al Señor requiere una ¿qué? ¿Corrección de quién? De los siervos de Dios. Para que la gente regrese a Dios, los que servimos a Dios, tenemos, hermanos, que ser corregidos. Mire Segunda de Crónicas, ahí puse primera, pero es Segunda de Crónicas, capítulo 29. Segunda de Crónicas, corregir, hermano, corregir a los siervos de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Dice, bueno, desde el 1 comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, hermano, entrando a reinar, dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué dice? La reparó.
Hermano, había dejadez espiritual y pereza en los siervos de Dios. No, usted no sabe quién, pero vino un hermano y vino a pedir apoyo, pero me dijo que tenía la iglesia cerrada por el COVID, no tenía culto los miércoles ni el domingo en la noche, nada más un culto por Zoom, algo así, por Facebook. La cosa es que ya habían pasado 2 años del COVID. ¿Cómo voy a apoyar a una persona que ni siquiera tiene fe en abrir su iglesia cuando ya pasó 1 o 2 años y de que todas las iglesias que tienen algo de amor a Dios abrieron sus puertas? A veces trato de ayudar a mis amigos que nada más tienen un servicio. Le digo, hermano, ¿cómo nada más tienes un servicio el domingo en la mañana? ¿Cómo que quitaste la escuela dominical? ¿Cómo que el miércoles cerraste el servicio? ¿Qué te está pasando? Mi hermano, esto pasa cuando uno escucha a aquella gente negativa, perezosa espiritualmente, carnal, que no lee su Biblia, que no ora, que no conoce a Dios. Ay, ¿por qué tanto servicio entre semana y oración los lunes y el domingo en la noche? Pastor, déjenos libres. Y uno de tonto. Sí, vamos a quitar el domingo en la noche porque la gente tiene que descansar. Yo diría a esos pastores, deja un laico predicando y vete de flojo, pero no cierres la iglesia. Y hermano, estos levitas, sacerdotes, habían cerrado las puertas y tenían las puertas de Dios descompuestas, de la casa de Dios. Y llegó Ezequías, versículo 1, versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Por eso, hermanos, cortinas nuevas, por eso pintamos, por eso limpiamos, por eso quité de ahí una camioneta sucia, quítenla de aquí. Por eso el hermano Lamberto puso grava, por eso se corta el pasto, por eso se pusieron aires acondicionados, por eso, hermano, se puso este estrado, por eso compraron sillas nuevas, porque, hermano, la casa de Dios es importante. ¿Alguien dice amén? Pero una persona dejada, no, ahí deja, está rotito, sirve. Está despintada la puerta, pero sirve, cierra y abre. Dejados. Bueno, Ezequías abrió las puertas de la casa de Dios y la reparó. Mire ahí, hermano, segundo de Crónicas 29, versículo 6. Porque nuestros padres se han rebelado, dice, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron, ¿qué? Su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¿Qué dice el 7? Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificio, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y en Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Bueno, ¿dónde empezó todo, hermano? Cuando empezaron a descuidar la casa de Dios y a cerrar la casa de Dios. ¿Qué más hizo Ezequías? Mire capítulo 29, versículo 4, dice, e hizo venir a los sacerdotes, dice, y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme, levitas, ¿qué dice? Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué? Hablo a veces con los que me ayudan, dirigiendo, tocando, en las puertas,
los salones. Y le digo, hermano, no estás ganando almas, no estás diezmando, no estás sirviendo a Dios de corazón, tienes mala actitud. Y la verdad es que a veces en lugar de recapacitar, se molestan conmigo. Pero Ezequías le dijo: hey, santifíquense. Santifica la casa de Jehová Dios. Y saca del santuario la inmundicia. Pasando por City Heights y por North Park, y no se diga ya el lugar de los homosexuales aquí, Hillcrest. Iglesia metodista o iglesia tal con banderas y Black Lives Matter y banderas de homosexuales. Y yo pienso, ¿qué haría Ezequías si esa iglesia estuviera a su cargo? A sacar las banderas, a quemarlas, a limpiar, a sacar toda la homosexualada, toda la gente perversa, y a consagrarnos a Dios. ¿Me explico, hermanos? Y bueno, Ezequías limpió la casa de Dios y ordenó a los levitas santificarse y santificar la casa de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermano? Estoy diciendo una cosa. Nadie de los que sirven a la iglesia, de ninguna cosa, ni con todo el talento que tengan, nadie le están haciendo ningún favor a Dios, ni yo ni nadie. Es nuestro privilegio servir a Dios. Es nuestro privilegio predicar. Es nuestro privilegio enseñar. Es nuestro privilegio llevar una ruta. Es nuestro privilegio manejar. Es nuestro privilegio tocar. Es nuestro privilegio abrir la puerta. Es nuestro privilegio poner las sillas. Es nuestro privilegio enseñar. Es nuestro privilegio moverle a la computadora. Es nuestro privilegio. No es ningún favor que le haces al pastor, ni que le haces a Dios, mucho menos. Hay que santificar el corazón, hermano. Hay que santificar el corazón. Y sacar de nuestro corazón la inmundicia. Y a veces soy radical, y ahorita voy a ser un poco radical, hermanos. Si alguien no quiere servir a Dios, nomás dígame: pastor, yo no quiero servir a Dios. A mí no me gusta, pastor, que me ponga a servir, a hacer cosas. Y está bien, yo le acepto la renuncia, no porque quiera aceptársela, sino porque es preferible que tener gente animada en el servicio a Dios, que gente ahí que está a fuerza, incluyéndome a mí, hermanos. Entonces, ordenó santificar la casa de Dios, ordenó a los levitas sacar del santuario la inmundicia. Capítulo mismo 29, versículo 11, mira, hermanos: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha, ¿qué, hermanos? Escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Una cosa, hermano, que hizo Ezequías, siendo equilibrado, es que lo llamó a santificación, pero le recordó: nomás recuerden que Dios los escogió a ustedes, que ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice el Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Nomás no se les olvide que ustedes están administrando porque Dios los escogió. Sí, se descuidaron,
sí permitieron la inmundicia, pero ahora que ya les dio unas cachetadas espirituales y los llamó a santificarse, ahora recuerden, todavía Dios quiere usarlos. Todavía Dios quiere ser glorificado en ustedes para que les sirvan. Dice ahí, Dios los escogió para que estéis delante de Él. Mira, hermano, qué privilegio estar delante de Él. Y le sirváis. Y seáis sus ministros y le queméis incienso, le ofrezcas sacrificio de adoración. Y por lo tanto, hermanos, les ordenó, como eran escogidos, restituir la adoración. Versículo 24. Y los sacerdotes, 29. A ver, sí. Sí. Y los sacerdotes, hablando de los sacrificios a Dios, los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Mandó, hermanos, que se restituyera el servicio, los sacrificios. En aquel tiempo, hermano, esto representa la expiación, representa a Cristo muriendo por nosotros, por nuestros pecados. La ofrenda de pecado representa, hermanos, el animal muriendo por nuestro pecado y nosotros siendo salvados. Ahora no ocupamos sacrificios, ahora tenemos a Cristo y podemos predicar a Cristo y ganar almas y servirle y hablar de la expiación y del perdón de pecados. Pero en aquel tiempo les animó y les dijo, hey, hagan la adoración, adoren al Señor. Los holocaustos significan la ofrenda de todo quemada. Una persona que se dedica al Señor por completo, mente, alma, cuerpo, espíritu por completo. Y se dedica al Señor. Mira, hermano, hay gente dedicada a Trump. Hay gente dedicada a la otra señora. Hay gente dedicada a los Padres de San Diego. Hay gente dedicada a los Dodgers. Hay gente dedicada a la selección mexicana. Hay gente dedicada a la América, a los Tigres, a los Rayados. Hermano, ¿habrá gente dedicada al Dios verdadero? Debería, amén, hermanos. Y Dios les dijo, hey, adoren al Señor con su corazón, porque Él es el único, hermanos, digno de ser adorado y glorificado. Y mire el versículo 25. Puso también levitas en la casa de Jehová, ¿qué dice? Con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de Jehová, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿De dónde procedía el mandamiento, hermanos? ¿De la música? ¿De dónde procedía el mandamiento de la música? Dice, al final del 25, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas. Otra vez, 25. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban en los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y con los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todo lo que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron. ¿Y qué dice? Adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad, ¿qué, hermanos? Sacrificios, ¿qué más? Alabanzas en la casa de Jehová. ¿Se acuerdan que hace rato le decía, cante fuerte? Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron ¿qué?
holocaustos. Y bueno, hermano, qué gran cosa. Cuando Ezequías dije, hey, vamos a tomar en serio las cosas de Dios. Limpieza, orden, amor, excelencia, comunión con Dios, porque Dios no merece menos que eso. Y los levitas estaban descuidados, ¿o no, hermano? ¿Sí estaban descuidados o no? ¿Pudiéramos nosotros ser como los levitas también, que nos descuidamos? Mucho, mucho. Pero gracias a Dios que nos da su palabra, hermanos. Estas acciones del rey Ezequías prepararon el camino para el pueblo, para que el pueblo regresara al Señor. Y bueno, Ezequías mandó ofrecer la Pascua, que es un tipo de Cristo, del Señor perdonando al pueblo por la sangre puesta en los dinteles, y el cordero alimentando al pueblo para como un tipo de la vida eterna que nos da el Cordero de Dios. Hermano, un pueblo, hermano, número 2. Primero, un pueblo que regresa al Señor se limpia. Número 2, número 3. Número 2, corrige a sus siervos. Número 3, presenta al Señor ofrendas, aprecia y contribuye económicamente a las cosas de Dios. Mire 2 de Crónicas 31, versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Vamos a leerlo detenidamente, hermano, para ver si lo podemos. Yo sé que sí podemos captarlo, pero quiero que lo captemos bien. Dice versículo 4, mandó, todos juntos, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Le voy a ser honesto, hermano. Con mis amigos pastores californianos de iglesias como esta o más chicas. Oye, Crescencio, ¿cuánto te pagan? Les digo, tanto. ¿Y a ti? No, pues la iglesia me ayuda con 500 a la semana. 500. ¿Y cuánto pagas de renta? No, pues pago 2,500. ¿Y cómo le haces? Mi esposa trabaja. Yo hago chambitas por aquí y por allá. Y la iglesia no tiene, no, sí hay dinero, pero pues simplemente nadie aprecia a los siervos de Dios. Y yo les digo, hermano, si tú no hablas con los hermanos, así te vas a quedar para siempre. Tú necesitas enseñarles a ellos que el siervo de Dios debe ser atendido para que el siervo de Dios se dedique a las cosas de Dios. Porque, como me dijo Edgar ahorita, pastor, yo quisiera hacer más, pero estoy limitado. Le digo, entiendo, hermano, está limitado. Dios te concede un día servir a Dios de tiempo completo. Yo sé que otros que aman a servir a Dios quisieran estar libres de su trabajo, claro, pero ocupan dinero, entonces no pueden, ¿verdad, hermanos? Pero al menos que haya uno que sí pueda. Y es lo que le dijo Ezequías a la gente, hey, den la porción a los sacerdotes y levitas para que ellos se dediquen a la ley de Jehová. Ahora, esto, hermano, porque nosotros como hispanos tenemos la mala idea de que el pastor no debe recibir nada de la iglesia, que se ponga a trabajar flojo, que le eche ganas como todos. Ese es un pensamiento, hermano, que no es de Dios. No es de Dios. Para empezar, hermano, tú sabes lo que le toma a un siervo de Dios hablar la palabra de Dios, no ideas, la palabra de Dios, bajarla del cielo y ponerla enfrente. ¿Tú sabes lo que cuesta? Cuesta mucho, hermano. La gente que más gana dinero, hermano, no trabaja con las manos, sino que habla.
Los grandes conferencistas reciben cientos de miles de dólares nomás por hablar. Hasta payasos profanos ganan $1 millón al mes, o no sé cuánto al año, por decirle peradas al público, por prepararse para decirle peradas. Y al siervo de Dios dice, no, es que no, ese trabajo no vale la pena pagarle. Ahora, gracias a Dios por la vida mía y Claudio, que estaban antes, pastor, vamos a darle un poquito más de lo que gana, porque ganaba $500 a la semana. Y no estoy diciendo nada, nomás estoy diciendo, hermano, yo estoy bien, que debemos apreciar a los siervos de Dios. Eso fue lo que le mandó Ezequías al pueblo, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Dice ahí, continuamos. Capítulo 31, versículo 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen al rey de Jehová. Y cuando edicto fue divulgado, los hijos de Israel vieron que muchas primicias, cuando alguien se arrepiente, hermano, lo entiende, viene a la iglesia con sus primicias. ¿Qué son las primicias? Lo primero que gana, lo mejor para Dios. De grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, trajeron a sí mismo de abundancia, ¿qué, hermanos? Los diezmos de ¿qué? De todas las cosas. Tú no puedes decir que estás bien con Dios si tú no traes a Dios las ofrendas, hermano. Porque yo hablo con mis amigos de Haití y les digo, oye, tú pagas $3,000 de renta, tienes un carro, pagas $500 al mes por tu carro que te compraste nuevo, y vienes a la iglesia y decir, soy pobre, pastor, no tengo nada. Que no era primero Dios y luego el carro y luego la ropa y una casa a tu gusto. Pienso yo, hermano. ¿Usted qué piensa? Las primicias, los diezmos. Pero eso no va a suceder si uno no está verdaderamente ¿qué? Arrepentido. Si uno no ha regresado a Dios. Y hermano, la prueba de que tus hijos van en busca de Dios es que tus hijos tengan 15, 16, 17 años, están diezmando y ofrendando y dando a la obra misionera. Si ya trabaja en un McDonald's o en cualquier lugar y no diezma y no ofrenda, ese joven está perdido. Porque no tiene un corazón para Dios. Sigamos adelante, hermano. Dice, versículo 6, también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo todos los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían ¿qué? Prometido a Jehová su Dios y lo depositaron en montones. Ahí está, hermano, la muestra. Es una de las muestras, no es toda la muestra. Ahorita voy a dar el resumen, hermano. El regresar al Señor por parte del pueblo de Dios tiene estas características. Mira ahí, 2 de Crónicas capítulo 30, versículo 6. Dice así: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes. ¿Qué dice, hermanos? Por todo Israel. Escúchame, hermano. El llamado a volver a Dios es para todos. Y lo dice más. Dice así: por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos. Volveos, dice ahí, hermanos. Volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. El llamado era a volver a Dios, a arrepentirse, a santificarse. Dice más, hermanos, ahí en el versículo 6, y él se volverá al remanente que ha quedado, hermano. Es un llamado a la comunión, es un llamado a acercarse a Dios. Versículo 8, dice ahí en el versículo 8, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová. Es un llamado a la obediencia. Someteos a Jehová, dice ahí, hermanos. Dice,
y venir a su santuario. Es un llamado a venir a la casa de Dios. Es un llamado a venir a la iglesia. No es un llamado a quedarse en la casa. No es un llamado a ver el sermón por internet. Venir al santuario, el cual era santificado para siempre. ¿Y qué dice, hermanos? Y servir a Jehová nuestro Dios. Hermano, es un llamado a servirle, hermano. Es un llamado a servirle. Tú tienes que entender que tú debes servir a Dios. ¿Cómo? Dios ya te lo mostró. Dios ya te mostró en qué debes servir a Dios. Ya te mostró una necesidad. ¿Alguien ya miró que hay algunas sillas sucias, sí o no? Levante la mano. ¿Quién ya miró que hay algunas sillas sucias? A los que miramos, que no estamos ciegos, porque algunos no miran, pero los que miramos, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que la limpiemos. No se pueden limpiar sillas. Mamá, no, es que Dios te está llamando a servirle. O al menos que vayas con el pastor y digas, pastor, las sillas están muy sucias. Pero lo que estoy diciendo es, hermano, Dios ya te mostró. Puse este ejemplo porque es muy simple, muy sencillo. Cualquier otro ejemplo, hermano. Dios ya te llamó a servirle en muchas formas. Algunos hasta predicar la palabra de Dios. Algunos a ser capitanes de ruta. Algunos a agarrar una ven y manejarla. Dios ya te llamó a servirle. Y el llamado a volver a Dios es: regresa para que me sirvas. Regresa a mi santuario. Regresa. Regresa a mí. Regresa a mi comunión. Era un llamado, hermano, versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán ¿qué? Misericordia. Es un llamado a la misericordia, hermanos. Si nosotros servimos a Dios, Dios va a tener misericordia de aquellos que amamos, que no se convierten. Y va a tener misericordia de nosotros. Dice versículo 9: porque si volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente. ¿Y qué, hermanos? Y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Dios agarró a mis hermanitos Josué y Dani. Dani es el que tiene retraso. Los agarró descalzos, mal vestidos. Un pastor los encontró, los subió al camión. Después mi madre, después mi papá, después mi hermana, la que sigue de mí, después mis otros hermanos. Y al final, hermano, ese joven borracho, maldiciente, miserable, haciendo infeliz a su familia, que era yo, recibí la misericordia de Dios. Porque mis padres se acercaron a Dios y tuvo misericordia de aquel último, como dijo Pablo, como un abortivo. Es que mi esposo no cambia, mis hijos no cambian, mis parientes no cambian. Ven a Dios y Dios hará maravillas. Es un llamado a la restauración y a la bendición, hermano. Concluyendo, un pueblo que regresa al Señor hace una limpia en cuanto a la adoración. Toma en serio las cosas de Dios. Voy a usar una palabra para que lo entendamos, porque estamos en California. Professional. No es la palabra. Le voy a decir la palabra bíblica. Excelencia para Dios. Saca la inmundicia del santuario. Abre las puertas de la casa de Dios. Cuida del lugar donde se adora a Dios. Restituye la adoración. Restituye la alabanza. Todo de acuerdo a la palabra de Dios. Finalmente cuida y aprecia a los siervos de Dios. Entrega las primicias, los diezmos
y las ofrendas. Entonces Dios derrama de su presencia, derrama de su misericordia, restaura y bendice. Dijo Jesús: venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Dijo Jesús a sus discípulos: síganme. Dios quiere que este día tú regreses a Dios de corazón, no como el chavo del 8 que tenía 41 años y jugaba a ser niño. La Chilindrina tenía 20 años, jugaba a ser niña. Aquí no es la iglesia del chavo del 8. Aquí estamos en serio. No pretendemos jugar a la iglesia. Queremos, hermano, que Dios derrame su bendición. Tome en serio las cosas de Dios. Todos de pie, por favor, hermanos. Ven al altar si Dios te ha hablado, te ha mostrado algo, hermano. Ven al altar, habla con Dios. Regresa al Señor. Regresa al Señor. El piano va a tocar, mi hermano. Si estás atento, en este momento la presencia de Dios está moviéndose entre nosotros. Estoy seguro que Dios está tratando con alguien. Estoy seguro que Dios está hablando al corazón de alguien. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para convencer, para transformar, para corregir, para instruir. Y también tiene poder para restaurar, para prosperar, para bendecir, para glorificar. Tiene poder para reprender, pero tiene poder para dar fruto. Tiene poder para cambiarnos, para enderezarnos. Tiene poder para limpiarnos. ¿Quién diría, pastor? Yo quiero rendir a mi Dios ese servicio de excelencia, limpiando mi corazón, mis hechos y valorando las cosas de Dios. ¿Quién levanta su mano? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. 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 ¿Alguien más? Pastor, yo también. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermana. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo que está orando delante de ti, mi Dios. Y concédeme a mí como pastor ser ejemplo, Padre, porque no quiero ser como esos actores que hablaban pero que no hacían. Ayúdame, Señor, como pastor a dar el ejemplo. Y bendice a tu iglesia, mi Dios, para que te sirvamos de corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.